Aquella frase de que la realidad supera la ficción es tan cierta como la existencia de la maldad. Y lo que tienen en común ambas cosas es que el ser humano es el camino por excelencia para hacerlas factibles. La academia de la vida llamada historia nos permite contemplar hasta qué punto nuestra especie puede destruirse a sí misma por motivaciones banales o por simple perversidad. Todas ellas por lo general protagonizadas por hombres sanguinarios y poderosos. Pero que la historia no te engañe. También existe un repertorio menos notorio, pero no por ello menos aterrador, de mujeres abominables que llevaron sus más monstruosos anhelos a la vida real. Lo que verás aquí será nada menos que el lado más oscuro e indigesto de la figura femenina de todos los tiempos. Lo que a su vez nos enseñará que detrás de cada hombre sanguinario y maléfico de la historia se esconde una mujer perversa y sedienta por ver sangre en sus manos. Aquí te presento las 6 mujeres más terroríficas de la historia. Conocida como la Madre Monstruo, Teresa Agnork, la mujer que abre el top es la única de la lista que aún conserva su vida, recluida en prisión por 2 cadenas perpetuas, y aunque la sentencia parezca bastante alta, para muchos testigos de su negra historia ni siquiera es suficiente. Su primer esposo ocupó el primer lugar de su lista, al que asesinó de un disparo de rifle en el pecho en un ataque de ira. Más adelante la historia se volvería más terrorífica. Atrapada por el alcohol, el delirio y la desestabilidad emocional, culpó a sus 2 hijas de la pérdida de su belleza y se dedicó a torturarlas hasta su muerte. A Susan, la menor, la obligó a ingerir grandes cantidades de alimentos para subir de peso. La mantenía amarrada a una cama con la supervisión de sus 2 hermanos mientras era constantemente golpeada por ella. Convencida de que Susan era la culpable de su fealdad, le disparó en el pecho en un ataque de furia. Como la bala no salió del cuerpo, la propia Teresa cortó la espalda de su hija para extraerla. La desdichada Susan no soportó la infección, así que su madre en compañía de sus 2 hijos la quemaron viva. A Sheila, su otra hija, se le obligó a prostituirse y posteriormente fue encerrada en un armario hasta su muerte por desnutrición. Teresa Agnork finalmente fue condenada por sus atrocidades, y según la escala del Dr. Michael Stone sobre la maldad de los asesinos para cometer diversos crímenes, esta madre se ubicó en la categoría más alta, la cual describe a una psicópata que infligía torturas extremas a sus víctimas para después asesinarlas. Para algunos es la asesina más cruel y sádica de la Alemania nazi, y los registros así lo corroboran. Irma Gris, una joven de tan solo 19 años al momento de prestar sus servicios a la SS alemana, fue recordada y repudiada con el sobrenombre de la Bella Bestia. Cumplió funciones de guardia femenina desde 1942 hasta 1945 por distintos campos de concentración nazis, pero en el lugar donde desarrolló sus instintos sádicos de tortura y violencia fue en el campo de concentración de Auschwitz, el más infame de todos. A los pocos meses de su servicio, a Irma se le despertó un placer tal por el dolor de sus prisioneros, que rápidamente fue ascendida de rango por la ferocidad con que torturaba a sus reclusos. Irma fue condenada a la horca a sus 22 años de edad por la ley británica. Se dice que la maldad de la joven llegaba a niveles diabólicos de hasta 30 muertes de judíos por semana bajo su mano. El ángel de Auschwitz arrebataba la vida a los prisioneros a punta de latigazos, golpes y arrojando a los débiles a sus hambrientos perros para que fueran devorados. Es por ello que Irma Gris
es considerada una de las mujeres más crueles de la historia. La tarea de conocer asesinos en serie puede resultar una labor que siempre sorprende. Perfiles bajos que ocultan una maléfica sed de muerte, pero otras exceden el límite de lo extraño. Así sucedió con la señora Dorothy Helen Gray, apodada como la abuela asesina o la dueña de la casa de la muerte. El mejor rostro para estafar a la gente desvalida parecía ser la de una anciana bonachona y amable. Esto no lo desperdició Dorothy, la que construyó una casa de huéspedes en Sacramento, California, y cobraba los cheques del seguro social de sus huéspedes de edad avanzada y con discapacidad mental. Los métodos de estafa de Gray consistían en que obtenía los correos del seguro social de sus huéspedes para dejarse la mayoría de dinero y solo darles una pequeña parte a los ancianos. Pero el verdadero horror comienza cuando los inquilinos se comienzan a rebelar contra las reglas de la señora Dorothy. Los que se quejaban eran asesinados y enterrados en su patio. Es por ello que la prensa bautizó a su hogar como la Casa de la Muerte. Por 6 años, Dorothy envenenó a muchos ancianos y enfermos mentales que se hospedaban con ella para cobrar sus cheques de seguro social, lo que la convirtió en una de las asesinas seriales más prolíficas de la historia. Falleció a sus 82 años en 2011 mientras cumplía cadena perpetua. Una historia de falsa empatía es la que escala hasta el puesto 3. Miyuki Ishikawa es la que sin competencia alguna ocupa el rango de asesino serial más letal y abrumador de Japón. No se puede precisar qué es más aterrador, si su sublime empatía con las madres desconsoladas de 1940 o su inquietante sangre fría para matar a más de 103 niños recién nacidos. Miyuki Ishikawa estudió en la Universidad de Tokio y trabajó como directora del Hospital de Maternidad de Kotobuki. Esta no entra en la categoría de asesina psicópata, pero irónicamente es una de las mujeres asesinas más despiadadas de la historia, básicamente porque su labor consistía en exterminar a niños recién nacidos de su hospital, cuyas condiciones no eran muy favorables, es decir, que provinieran de padres o madres desamparadas. Hasta aquí alguno podría alegar como mínima defensa que lo hizo con un propósito noble muy lejano. Pero lo cierto es que tanto ella como su marido sacaban provecho de la aborrecible tarea. Solicitaba grandes sumas de dinero a los padres cuyos hijos deseaban desaparecer y realizaba actas de defunción falsas. Durante muchos años, Ishikawa utilizó el hospital como cuna de su terrorífico sistema de aniquilación infantil, hasta su posterior arresto en 1948. Si de a mujeres despiadadas hablamos, es imposible no poseer referencia de la que, para la gran mayoría, es la fémina más abominable que la historia ha engendrado. Elizabeth Bathory, o la Condesa Sangrienta, fue una aristócrata de Hungría de la que he tenido la oportunidad de hablar en otro video. La condesa fue una mujer muy poderosa obsesionada por la belleza. Y ya se sabe que el poder y la obsesión son dos factores no muy buenos para mezclarse. Entre 1585 y 1610, se cree que Bathory torturó y mató cerca de 650 chicas, la mayoría de ellas adolescentes, bajo la creencia de que bañándose con la sangre de ellas o incluso bebiéndola, su belleza incrementaría y continuaría para siempre. Como pertenecía a la nobleza húngara, se piensa que usaba sus influencias familiares para evitar la ejecución después de haber sido detenida.
La condesa estuvo forzada a permanecer en su castillo por el resto de su vida con una pared de ladrillos construida frente a su puerta. La historia de la condesa sangrienta parece sacada de una novela, pero en realidad esta abominable mujer existió. Bajo su castillo se encontraron decenas de cadáveres de sus víctimas. La historia de Elizabeth Bathory es escalofriante, pero la del monstruo del puesto 1 es simplemente terrorífica. El rostro que aprecias perteneció a la mujer más perversa de la historia que se tenga registro. Antes de ser colgada el 10 de junio de 1895, Amelia Dyer tuvo 2 intentos de suicidio. No quería ser juzgada por las atrocidades que había realizado durante tantos años, pues sabía que su castigo solo podía pagarse a través de la pena de muerte. Amelia tuvo entrenamiento como enfermera y se dedicó a cuidar niños toda su vida durante la era victoriana de Inglaterra, en donde aquella época las madres fuera del matrimonio eran vistas con muy mal precepto. Dyer se ocupaba del cuidado de las embarazadas solteras y posteriormente se encargaba del cuidado del niño. Al menos eso aparentaba. Lo que en realidad hacía era abandonar a los bebés en sus cunas y camas hasta que morían por desnutrición. La historia de Amelia es horripilante, pues recibía nuevos niños cada semana a cambio de dinero para dejarlos sufriendo en un rincón hasta que morían. Esto durante más de 20 años sin levantar sospechas concluyentes. Su abominable trabajo la llevó a convertirse en una de las asesinas seriales más prolíficas de la historia. A ella se le adjudican un estimado de 400 muertes de infantes a través de 2 décadas. Amelia fue una persona terrorífica, el peor destino que cualquier niño podría tener.